Por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Yo voy a empezar una pequeña serie por causa de la Semana Santa acerca de la cruz. Hoy quiero nada más enfocarme en la cruz y vamos a leer los primeros 25 versículos acá de Lucas 23 para que podamos entender un poco acerca de la cruz, porque hay ocasiones cuando no entendemos realmente la obra de la cruz, no entendemos ni el simbolismo de la cruz, no entendemos tampoco que hay una cruz para nosotros. Entonces todos estos temas yo los voy a tratar en estos domingos, en toda la ocasión, el jueves que estemos acá haciendo, reuniéndonos, de igual manera Jueves Santo, vamos a tratar el tema, en esta serie acerca de la cruz. Muy bien, Lucas 23 lo tenemos. Muy bien, yo voy a leer desde el versículo 1 al 25 para que entendamos bien el contexto y la narrativa. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ya Jesús había sido arrestado. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo: tú lo dices, o por así decirlo, tú eres quien lo afirmas. El verso 4 dice: Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo. O sea, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí en Jerusalén, por así decirlo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Ahora noten pues que la pregunta fue una pregunta política, porque el verso 7 dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, o sea, que ese juicio le pertenecía a otro más, porque Herodes era el rey de la parte norte de Mesopotamia. Entonces dice: le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea, Herodes estaba visitando Jerusalén, pero Herodes no era, gobernante de Jerusalén, sino más bien del norte. Verso 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Ahora algunos se emocionarían y dirán: qué bueno. No, pero noten por qué se alegró. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Miren cuál era el interés. Herodes pensaba que Jesús era un mago, ¿sí? 9 dice: y le hacía muchas preguntas, pero él, o sea Jesús, nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, o sea, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Noten por favor que estos dos políticos se amistan, de nuevo, precisamente por el juicio inocente de una persona. Verso 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, o sea, de nuevo, esta vez lo reúne de nuevo, a los gobernantes y al pueblo. O sea, después de que Herodes no encuentra culpable a Jesús, lo envía de nuevo a Pilato. Porque Herodes no quería hacerse responsable de ese juicio. Él sabía que se iba a meter en problemas. Se lo envía de regreso a Pilato. Como dice: no, este no me toca a mí. Y de hecho no encontré ninguna culpa, pero el pueblo te dice que lo enjuicies, mejor te lo devuelvo a ti, ¿verdad? O sea, como dice, he passed the bucket, ¿verdad? Como dice en inglés, pasó la papa caliente, ¿verdad? De regreso a Pilato. El 14 dice: le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, o sea, ya anteriormente, delante de vosotros, no he hallado a este hombre, en este hombre, delito alguno de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes
porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, lo que está diciendo es, ni Herodes ni yo lo encontramos digno del delito que ustedes le acusan. Entonces noten por favor, el verso 16. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. O sea, era la costumbre de que le soltaba a alguno. Entonces Pilato lo que iba a hacer era soltarles a Jesús, ¿verdad? Porque tenía la costumbre siempre en la Pascua de soltar, digamos, a alguien que les, digamos, que era digno de juicio, ¿verdad? Como el presidente cuando da un perdón, ¿verdad? Esa es la misma idea. Entonces dice el 18, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, o sea, había sido hecho un complot contra los políticos y por un homicidio, o sea, era un matón. Barrabás era un asesino. 20 dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, o sea, Barrabás, y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Wow, hermanos. La mayoría de nosotros hemos visto cruces brillantes y los que vinieron del catolicismo romano están familiarizados con el crucifijo, ¿verdad? Pero ninguno de estos representa la verdadera cruz de Cristo. La cruz involucra un dolor horrible de crucifixión más allá de la sensatez o la descripción humana, hermanos. Hoy solo vamos a tener tiempo para examinar los eventos que rodearon la cruz, nada más. Hermanos, recordemos que la resurrección no tiene sentido sin la cruz, porque la cruz tenía que cumplirse, se había profetizado anteriormente, así que la resurrección no tenía sentido sin la cruz, pero tampoco sin la cruz, hermanos, no habría perdón de pecados, y sin la resurrección de Jesucristo no habría vida eterna. Estaríamos hoy, como decía Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora comencemos por examinar, número uno acá, hermanos, la ira antes de la cruz. La ira, noten por favor la ira enorme, ¿verdad? Aunque no es mencionada, pero aquí hay un grado enorme de ira. La depravación de la raza humana se mostró cuando la gente con toda su ira gritaban, crucifícale, crucifícale. El que no conoció el pecado era juzgado como un pecador digno, no de cárcel, sino de muerte. La depravación de la ira de la gente se demostró por su insensibilidad hacia el Señor. Pero los jueces de la corte eran más depravados todavía. Establecieron un tribunal basado en la burla y la vergüenza para hacer que un hombre inocente pareciera ser culpable. Trajeron testigos falsos para testificar en contra de él. Peor aún, hermanos, los jueces de la corte se organizaron con una decisión predeterminada. Por eso la ley en los Estados Unidos dice que el acusado es inocente hasta que se compruebe que es culpable. Pero en este caso fue lo contrario. Los jueces ya habían predeterminado hacer que el Dios hombre pareciera ser un criminal de la peor categoría, digno de muerte, y no solamente de muerte, sino muerte de cruz. Describir la ira de la muchedumbre, ¿verdad? Es obvio acá en este pasaje. Primero, hermanos, miren,
Veamos alguna de las descripción de esta ira. Primero, la ira era injustificada. Digan todos, injustificada. De nuevo ahí los versos 13, 16 y de hecho el 24. Vemos que Pilato trató de decirle a ellos, les trató de convencer de que no había nada, ningún delito en él para culparlo. Pero la respuesta a la gente fue precisamente pedir el castigo, pese a que él era inocente. La ley mosaica proporcionaba la salida a un juicio tan absurdo como este. En los casos en que la ira tomara control de un juicio, Moisés había dicho que había dispuesto un rescate para salvar al acusado de un juicio manipulado por los jueces, por los abogados o por los acusadores. Se le llamaba rescate. Hoy se le llama fianza. Hoy se le llama fianza. Es el mismo concepto. Si nuestro maravilloso Salvador, hermanos, hubiera sido culpable de algún crimen horrendo o de corromper o dañar la raza humana como Hitler, como Mussolini, como Stalin, entonces habría razón de tal ira o tal enojo. Entonces sí. Leemos en los versículos 14 y 15 que Poncio Pilato no encontró ninguna acusación legal contra él. Él dijo, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, o sea, ustedes son testigos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, ninguno de los dos gobernantes lo encontró digno siquiera de juicio. No había un recurso legal para llevar al Hijo de Dios a juicio realmente. No había ningún juicio legal. Pero la ira de la muchedumbre consiguió lo que quería. Le puso presión al gobernador. Crucifícale, crucifícale. Como hoy día la gente va con sus pancartas, ¿verdad? Allá al Congreso para poner presión por buenas causas y malas causas. Segundo, hermanos, la ira no estaba siendo restringida, fíjense. No había nadie ahí que restringiera la ira. Y ustedes saben que la gente enojada, la gente con ira es gente peligrosa. Eso es cierto. La ira no solo era desenfrenada, también era incitada. O sea, la incitaban, los líderes la incitaban que se enojaran para causar, ¿verdad?, mayor ira a fin de que pudieran crucificar a Jesucristo. Una vez que incitaron al pueblo, nadie pudo ponerle rienda a la ira. Una vez que una familia se enoja, es difícil calmarlos. Una vez que un pueblo se enoja, es difícil calmarlo. Una vez que un sindicato se enoja, es difícil calmarlos. Ellos habían predeterminado maliciosamente cómo condenar a un hombre inocente. En este caso, nuestro Salvador. Incluso si eso significaba librar a un ladrón y asesino para conseguirlo. La mayor malicia de la raza humana, hermanos, miren, no está en el poder de un individuo para juzgar a otro. Ese no es el mayor peligro. El mayor peligro está en cegar a la muchedumbre para que se unan al que está protestando. Y en este caso, a fin de crucificaran a Jesucristo. La persona más peligrosa, hermanos, es la que incita a otros para conseguir lo que es incorrecto. Este es el poder del populacho, ¿verdad?, de la muchedumbre. Los seres humanos que no han rendido su voluntad a Dios son propensos, hermanos, a provocar su propia destrucción cuando condenan el bien y glorifican el mal. Hoy día se está redactando legislación para justificar el mal, para enjuiciar lo que es bueno. La misma ira que impulsó a estos jueces y a las multitudes con esta misma actitud, hoy la encontramos. Hoy la encontramos también, que promueve el mal y luego condenan lo que es bíblicamente correcto. Miren, aquí hay unos ejemplos. Para aquellos que están familiarizados con la política van a entender esto más claramente. Los activistas liberales abogan que se encarcelen a una persona que mata a un perro,
pero apoyan legalmente a un médico para que haga pedazos a un bebé en el vientre de su madre. Todo en el nombre de los derechos de reproducción femenina y la protección de los derechos de los animales. Qué ironía. Los promotores liberales condenan la oración y la lectura de la Biblia en nuestras escuelas, pero son abiertamente vulgares. Todo en nombre de la libertad de expresión. Solo ponga la televisión y si oye el bip, usted sabe que es una vulgaridad enorme la que esa persona, que supuestamente con gran dignidad, a políticos, actores de Hollywood, usan la vulgaridad en nombre de la libertad de expresión. Los legisladores liberales y los votantes liberales de igual manera defienden el derecho de colocar revistas de mitotes y chismes en los supermercados y luego remueven una copia de los 10 mandamientos de la corte. Todo en el nombre de separación del Estado y la libertad de prensa. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los abogados liberales defienden los sitios de web de pornografía de leyes que restringirían el acceso a estos sitios a menores a fin de que no vieran su contenido asqueroso. Ellos hacen esto en nombre de la libertad de voluntad individual. Si Jesús fuera juzgado hoy, hermanos, estas mismas personas estarían incitando a las multitudes a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. No hay ninguna diferencia entre la gente de aquel tiempo, porque hoy día lo seguimos viendo. Tercero, hermanos, la ira era implacable. En los versículos 23 al 24 vemos de nuevo esta ira, que ellos querían lo que querían, a costo y a cuestas y a expensas de todo. No se les podía persuadir a abandonar su despiadada intención. Ya habían determinado que querían. Pero aún, si Dios no hubiese redimido a los que estamos escuchando este mensaje, los que estamos acá, hoy posiblemente nos hundiríamos a esa multitud también para gritar lo mismo: crucifíquenle. ¿Cómo lo sé? Porque Romanos 3, 8 al 18 dice: como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si Cristo no nos hubiera salvado, hermanos, si Cristo no nos hubiera encontrado perdidos en nuestros pecados, estaríamos de igual manera siendo miembros de esta gente que está abogando para que santifique lo malo como bueno y se condena lo bueno como malo. Así que consideremos la angustia de la cruz, hermanos. Les daré una descripción aquí rápida, ¿verdad? Más exhaustiva, de hecho, en la próxima ocasión, pero hoy solamente quiero darles una descripción muy rápida y muy ligera. Antes de su juicio, Jesús había sido azotado por los guardias romanos para ablandarlo y provocar una rápida confesión. Ellos querían una confesión rápida. Sí, ustedes tienen razón. Eso les ahorraría tiempo. Los azotes, hermanos, implicaban un látigo con correas de cuero de 18 a 24 pulgadas. ¿Sí? Era un látigo así corto. No era como un látigo, ¿verdad? Que usan con el ganado, ¿verdad? Que son aproximadamente de 70 pulgadas. Este es un látigo para el ganado. Pero a Jesús usaron un látigo de aproximadamente 18 pulgadas. ¿Por qué? Porque el látigo llevaba la fuerza del cuerpo. Latigaban de esta manera. Era la fuerza del cuerpo que de alguna manera le daba ímpetu a ese latigazo. Había en la punta de este látigo pedacitos de vidrio, metal, hueso o pequeñas piedras abrasivas atadas a la punta de la correa del cuero. La piel en la espalda de la víctima, en lugar de ser cortada en líneas como un cuchillo, rectas, estaba más bien desmenuzada, despedazada completamente. Lo que exponía las estructuras musculares y esqueléticas subyacentes, hermanos. Las venas abiertamente rasgadas y la pérdida de sangre causaba una rápida deshidratación. El objetivo era asesinar a las víctimas antes del juicio para ahorrar tiempo.
porque ya muerto no había juicio. Y se ahorraban el tiempo de tener que llevarlo a juicio. Se ahorraban el tiempo de tener que irlo a crucificar. Por eso querían matarlo con el látigo. No obstante, Jesús sobrevivió la flagelación para cumplir la profecía acerca de su juicio injusto y su crucifixión. Él tenía que morir en la cruz. Y me imagino al Salvador soportando el dolor, porque él sabía que la cruz tenía que cumplir. Él tenía que llegar a la cruz por causa nuestra. No era suficiente morir ahí flagelado por ese látigo. Después de la flagelación, los soldados psicópatas, porque tienen que ser psicópatas, hermanos, realmente. Los romanos psicópatas fueron asignados a golpear a Jesús por segunda vez después del latigazo, con sus propias manos y con una caña. Y después de eso le pusieron una corona de espinas. Pilato, el gobernador romano, cedió ante la multitud airada y permitió que Jesús fuera crucificado injustamente. Con los brazos extendidos, Jesús fue clavado en una cruz de madera. Los clavos utilizados eran gruesos y oxidados de aproximadamente 7 pulgadas. Hermanos, la muñeca no tiene más que 1,5 pulgadas. Pero estos clavos eran diseñados para pasar el hoyo de la madera a fin de doblarlos y que no se descolgara y no se destrabara el cuerpo. La muerte era segura. Luego los clavaban entre los huesos del antebrazo, acá en la muñeca, cortando permanente el nervio medio más grande de la mano, el nervio mediano, que causaba una parálisis permanente de la mano. Esa mano estaba perdida completamente. Los pies eran clavados de igual manera. Luego vino la crucifixión. Después de haberlo clavado a la cruz, venía la crucifixión. El término insoportable, de hecho, evolucionó de la palabra crucifixión. Cuando decimos insoportable, estamos refiriéndonos directamente a la cruz. Porque esta es la muerte más dolorosa jamás inventada por el hombre. Ahora, hay muertes dolorosas, pero lo peor de esta muerte es que es una muerte despacio y lenta y dolorosa. El posicionamiento de los pies es probablemente la parte más crítica de la mecánica de la crucifixión. Primero, las rodillas eran flexadas de esta manera, 45 grados, y luego le doblaban los pies para abajo y luego le clavaban los pies en contra de un mazo de madera. A veces se los cruzaban para ahorrarse un clavo. La posición resultante de la cruz establecía una secuencia horrible de eventos que resultan en una muerte lenta y dolorosa. Habiendo sido clavado en la cruz, Jesús estaba en una posición imposible de mantener, humanamente imposible. A los pocos minutos de clavarlo en la cruz, los hombros se desprenderían de la cuenca. Sin ningún apoyo en los brazos, los codos y las muñecas se dislocarían y la víctima eventualmente, hermanos, quedaría colgada completamente pendida de las muñecas dislocadas, perdiendo sangre a través de los pies, y por consecuencia el corazón estaría rodeado de una gel. Se le forma una gel cuando el corazón está sufriendo así, se le forma una gel que presiona contra el mismo corazón, haciendo que la respiración fuese cada vez más insoportable. Estas son las cosas que no vimos o que la gente no vio, pero que por dentro del cuerpo de Jesús estaba pasando. Eventualmente el corazón y los pulmones colapsarían y la víctima se ahogaría lentamente hasta morir. El columnista Eutico, es el conocido entre americanos, cuenta sobre una carta que recibió de un estudiante confundido. Este estudiante le dice lo siguiente: querido Eutico, nuestro predicador dijo en la última Pascua que Jesús simplemente se desmayó en la cruz y que los discípulos lo cuidaron hasta que se recuperó de la salud. ¿Qué piensa usted? Sinceramente, un estudiante confundido. Entonces Eutico le contesta de esta manera: estimado estudiante confundido,
Dale a ese predicador con un látigo romano 39 golpes fuertes. Clávalo en una cruz. Cuélgalo bajo el sol durante 6 horas. Métele una lanza en su costado. Embalsámalo con aceite y mirra. Ponlo en una tumba por 72 horas y observa si se despierta del desmayo. Sinceramente, Eutico. Hay gente que se atreve a querer no solamente hacerse burla de Jesucristo y su sacrificio, pero nosotros lo defendemos. ¿Por qué? Porque ese sacrificio nos salvó, hermanos. Ese sacrificio nos proveyó el perdón de nuestros pecados. Hoy estamos acá precisamente por aquel hombre, hijo de Dios, que se dejó crucificar por la misma humanidad depravada, de la cual nosotros seríamos parte de ellos. Hermanos, como a manera de conclusión, tengo acá algunas cosas importantes. Nosotros tenemos redención en la cruz, hermanos. Veamos la redención de la cruz acá en estos 3 puntos rápidamente. Número 1, hermanos, miren, la cruz nos recuerda que no hay otro sacrificio que nos pueda salvar. ¿Por qué? Porque la religión no puede salvar tu alma. La religión no puede salvar tu alma. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 6, 12 y 13, todos los que quieren agradar a los demás los obligan a que se circunciden. Es decir, todos los que quieren cumplir su religión, ¿verdad? Los obligan a que se circunciden solamente para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. O sea, los que se circuncidaban, ¿verdad?, pensaban que ya no era necesario el sacrificio de la cruz de Cristo, porque ya se habían circuncidado. Y Pablo les dice que eran gente, de nuevo, que seguía su religión, pero no había salvación para ellos. Porque luego dice, porque ni siquiera los mismos que se circuncidan cumplen la ley, aunque quieren que ustedes se circunciden para tener de qué jactarse. Si tú te jactas de tu religión, qué bueno que te jactes, pero no te puede salvar tu religión. Tan buena como sea, tan bueno como tu religión misma te anima a que seas, no te puede salvar tu religión. No importa si eres evangélico o católico, no importa si eres testigo de Jehová o mormón, tu religión no te puede salvar. Solamente Jesucristo te puede salvar. Solamente Él y su sacrificio en la cruz del Calvario te puede salvar. No hay nada, no hay religión que te pueda salvar. Segundo, hermanos, las buenas obras no pueden salvar tu alma. Querido amigo, si estás acá, tus buenas obras, tan bueno como seas, no pueden salvar tu alma. Por eso Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y tercero y último, solo la muerte de Cristo en la cruz puede salvar tu alma. Solo la muerte de Cristo puede salvar tu alma. No hay nadie que te pueda salvar. Por eso Efesios 2, 16 al 18 dice, y para reconciliar con Dios a todos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Aquí hablando de judíos y gentiles. Él vino a ustedes que estaban lejos, hablando de los gentiles como nosotros. Les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Tú tienes salvación y vida eterna solamente en Jesús. Solamente en Cristo puedes encontrar esta vida eterna. Solamente Cristo salva y solamente Cristo puede perdonar tus pecados. No hay hombre tan bueno como sea. No hay persona que se ponga detrás de un armario para pedirte 10 Padre Nuestros que te pueda obsequiar perdón de pecados. Solamente Cristo Jesús te puede obsequiar pecado. No hay nadie más que te pueda salvar y proveerte perdón de pecados.
La mejor persona de este mundo, tan buena intención como tenga, tan santamente como supuestamente vive, no puede perdonar tus pecados, tampoco te puede salvar. Solamente Cristo Jesús te puede salvar. Solamente su sangre preciosa derramada allá en la cruz del Calvario puede obsequiarte salvación y vida eterna. Solamente Jesús. Inclinemos nuestros rostros, por favor.